Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir. Yo soy Celeste Romero, soy médica psiquiatra, soy integrante del capítulo de psiquiatras en formación de APSA, que es el capítulo que organiza este simposio, y del grupo de investigación permanente en consumos contemporáneos, que también organiza este simposio. Así que bueno, antes que nada, quiero agradecer en nombre del capítulo y del grupo a la Asociación de Psiquiatras por elegir esta temática para el Congreso, ya que nos resulta una temática que tenemos que tratar urgente, modificar urgente, que requiere debates, así que genial que el Congreso haya sido sobre eso. Bueno, voy a presentar a quienes me acompañan esta noche. Emilio Ruchansky, él es periodista especializado, es autor de un gran libro, ¿lo tenés por ahí, no? Bueno, es autor de un gran libro que se llama Un mundo con drogas, que a nosotros la verdad nos sirvió muchísimo para entender más la problemática, y bueno, un poco nos va a contar Emi sobre eso. También trabaja en la TV pública y es editor adjunto de la revista THC. Mariano Fusero, abogado penalista, diplomado en política de drogas y coordinador del área de política de drogas de la Asociación de Pensamiento Penal. Y Rebeca Faur, médica concurrente de psiquiatría, también integrante del grupo de investigación permanente en consumos contemporáneos. Y bueno, como les decía, la verdad que para nosotros, tanto desde el PEF como desde el grupo, nos resultó súper interesante esto de que se abran los diálogos, y quisimos convocar, más que escucharnos entre nosotros y además convocar a una mesa interdisciplinaria, y además con referentes de su área y además compañeros, ¿no?, que en el día a día nos acompañan y nos asesoran, y la verdad que nos ayudan a tener un entendimiento más ampliado de la temática, que es lo que hoy queremos compartir en relación a esta cuestión de la política de drogas. Yo voy a ser muy breve. Quería hablar un poquito del lugar del psiquiatra y frente a las personas que están atravesadas por un consumo problemático, ¿no? Desde dónde abordamos estos casos o desde dónde concebimos al paciente y demás. Y principalmente quería arrancar haciendo un par de aclaraciones, y la primera es que no todos los consumos son problemáticos. Así que cuando hable de consumos problemáticos en esta presentación me voy a referir solo específicamente al recorte de los consumos problemáticos, y esto es muy importante porque muchas veces esto se generaliza, ¿no?, como si todo aquel que estuviera atravesado por un consumo fuera un consumidor problemático, y esto no es así. En el informe del Comité Científico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se presentó en abril de 2016, están muy claras las cifras. Dice que hay alrededor de 264 millones de personas de entre 15 y 64 años que consumieron por lo menos una droga en el último año. Eso es un número bastante importante, es el 5% de la población mundial, pero esto no se puede generalizar a que sean todos consumidores problemáticos. De hecho, el comité lo que sostiene es que solo 27 millones presentan un uso problemático de sustancias, que es un poco más del 10% del universo de usuarios, y me parece también que queda bien interesante verlo de otro modo, que es que existen más de 220 millones de usuarios de sustancias psicoactivas en el mundo que no entran dentro de la clasificación de consumidores problemáticos. Eso es súper importante. ¿Y por qué digo que es súper importante? Porque esto tiene que ser puesto en cuestionamiento, porque desde la práctica muchas veces pasa que nos sentamos frente a cualquiera que tenga un consumo problemático como si necesariamente fuera un adicto, ¿no? Y adicto, no, ni siquiera un consumidor problemático, ¿no? Como con toda la fuerza de esa palabra. Y nada, esto tiene consecuencias concretas en las vidas de las personas, así que es algo que tenemos que trascender para mejorar nuestra práctica. Y bueno, y otra cosita que también quería compartir es esto de cómo el prohibicionismo se está instalando, o se instaló, mejor dicho, en el consultorio, que también creo que es algo que tenemos que trascender para optimizar nuestra atención.
Porque muchas veces se observa la posición del sujeto que consume desde su ilegalidad, desde su condición de que está haciendo una acción ilegal. Entonces, esto lo lleva a posiciones estigmatizantes, de peligrosidad, de perversidad, y nada, son prejuicios. En realidad, eso lo único que hace es opacarnos la visión del otro y obstaculizar el acceso al sistema de salud de aquel que lo necesita. Y molestar al que no, porque por ahí no todo el que consume necesite una intervención en salud. Pero me parece que como psiquiatras es importante empezar a decirlo esto, ¿no? Bueno, y dentro de esto, de las cuestiones que me parece que hay que también trascender, además de esto de que no todos los consumos son problemáticos, es la cuestión de la abstinencia como objetivo terapéutico, que no necesariamente, por lo menos para mí, no necesariamente la abstinencia tiene que ser el único objetivo terapéutico, porque muchas veces podemos ayudar a un otro sin necesidad de imponerle eso. No es como todas las subjetividades no pueden ser cortadas con la misma tijera, ¿no? Y por ahí a uno le sirve la abstinencia total y a otro no. Y en realidad lo que tenemos que desarrollar es una visión más ampliada del asunto que nos permita pararnos en el caso a caso según lo que requiera, ¿no? Así que nada, cuestionar el modelo de la abstinencia como único objetivo terapéutico me parece que también es un desafío que debemos superar. Y por último, lo que quería compartirles es una partecita del libro de Johann Hari, que es un periodista que tiene un libro que es excelentísimo, que es Tras el grito. Lo trajimos a Hari, acá gracias a mi compañera Guillermina, que se lo metió en la cabeza y dijo, yo lo traigo, y la luchó hasta que lo consiguió. Una genia, Guille. Bueno, lo trajimos a Hari y la verdad que el libro es súper recomendable, así como les decía el de Emi, el de Hari también es sobre la historia y la actualidad de la guerra contra las drogas. Y dice al principio, en la introducción, algo que a nosotros nos gustó muchísimo y que quería compartírselos. Dice, todos conocemos el guión, lo llevamos grabado en el subconsciente del mismo modo que sabemos, sin necesidad de pensarlo, a qué lado de la calle debemos mirar cuando queremos cruzarla. Trata a los adictos y a quienes consumen drogas como delincuentes, nos dice ese guión. Reprímelos, haz que se avergüencen, oblígalos a dejar de consumir. Y realmente no es poco, ¿no? Empezar a ser conscientes de que tenemos ese guión y que desde ese guión ejercemos nuestra práctica cotidiana. Entonces me parece que es necesario trascender esos modelos basados en la lógica abstencionista, que se sostienen desde una lógica prohibicionista, porque al día de la fecha han fallado. Así que bueno, nada. Rebeca. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre un informe que salió el año pasado de una coparticipación entre el Lancet y la Universidad de Johns Hopkins, donde se evaluaron las evidencias científicas sobre las políticas prohibicionistas, tratando de ver un poco cuál era el impacto que tienen en la salud pública. Esto surge un poco porque en el grupo de estudio compartimos todo el tiempo las noticias, y viendo las noticias que salen, enseguida lo primero que salta es esto: muchísima violencia generada a partir del prohibicionismo. Este es el caso de Filipinas, no sé si saben lo que viene pasando desde el año pasado. Y acá también, lo mismo camino. Hablando un poco de lo que decía Celeste, de dónde surge esta idea del control de drogas, en el 98 las Naciones Unidas determinaron que iban a imponer una política de control de drogas, tratando de unificar, digamos, globalmente esas políticas, y lo que sustentaba es la salud y el bienestar de la humanidad.
Esto ratifica un poco algo que ya existe desde antes. Esta es la convención del año 61, donde con el mismo objetivo, lograr mejor salud, se prohíben todas las drogas, bueno, excepto el alcohol, igual, ¿no? Bueno, la guerra contra las drogas y las políticas de tolerancia cero, que surgen a partir de estos acuerdos, tienen muchas dificultades por el impacto que tienen en la salud, por el impacto en los derechos humanos y en el desarrollo de las poblaciones. Desde el año 2015, ya en las Naciones Unidas, se propone que hay que considerar alternativas a la criminalización y centrar las políticas en la salud, la prevención, el tratamiento, de la misma manera que desarrollar estrategias culturales y económicas. Bueno, entonces, ¿cuál es la evidencia que se evalúa en esta comisión? A partir de las políticas prohibicionistas se generan economías paralelas que generan muchísima violencia, tanto por las fuerzas militares como las paramilitares incluidas en el control del narcotráfico y el mismo narcotráfico. Un ejemplo claro es el de México, que en el año 2006 decide incluir a las fuerzas militares en las zonas civiles para la lucha contra el narcotráfico, y la cantidad de homicidios ascendieron tanto que en algunas regiones más afectadas, como Chihuahua, disminuyó la expectativa de vida de la población. En este gráfico se puede ver exactamente en el año 2006 el pico de homicidios a partir de la inclusión de las fuerzas militares. En Colombia pasa algo parecido, es más difícil de ver porque también coinciden con los conflictos internos, pero en cada una de las campañas contra el narcotráfico se pueden ver los picos. Esos son los homicidios que aumentan. Igual, volviendo a la anterior, mismo las Naciones Unidas declaran la violencia como algo que atenta contra la salud de las personas, no solo por los homicidios y las lesiones, sino también por el estrés psicosocial que genera la pobreza. Otra de las consecuencias de estas políticas es el uso excesivo de encarcelamiento como medida de control de drogas. En el gráfico se puede ver la tendencia de aumento. Las dos líneas superiores representan la posesión de drogas y el tráfico de drogas. A través de los años, estos son todos países latinoamericanos, cada una de las barras representa el aumento de años de la pena mínima por delitos relacionados con drogas, que también fue un aumento desde 1950 hasta hoy. Las leyes de drogas son aplicadas de manera discriminatoria contra minorías raciales y étnicas, y también existen sesgos en relación al género, y en general las mujeres son las más perjudicadas porque constituyen el eslabón más débil de la cadena. Este cuadro, no sé si llegan, bueno, no. El 70% de las mujeres presas en Argentina están presas por delitos relacionados con drogas, por ejemplo. Muchas de ellas no tienen sentencia todavía. Bueno, por otro lado, los programas de detección, prevención y tratamiento de HIV, hepatitis C y tuberculosis no tienen fondos suficientes, y los fondos que tienen no van destinados a la población que usa drogas en general. En el gráfico se ven dos barras, hay una que casi ni se ve, que es la barra naranja, que es la prevalencia de estas enfermedades en la población que no usa drogas. La barra celeste representa a la población usuaria de drogas. Las muertes por sobredosis constituyen un problema para la salud pública. Esto es a causa de la prohibición que genera mercados ilegales a donde no se puede saber qué es lo que se consume. Entonces es mucho más probable tener un accidente por sobredosis, y además, si se prohíben los sitios de inyección supervisada, se van recortando, digamos, los recursos que tienen los usuarios para protegerse. En relación al cultivo, se hacen rociamientos con glifosato que generan trastornos dermatológicos, respiratorios, abortos espontáneos, y desplazamiento de familias rurales que al irse a zonas marginales se quedan sin acceso a salud y con una exacerbación de la pobreza, sin recursos. A pesar, aparte de estas medidas, los cultivos, en el lado izquierdo se ven los cultivos de opio y en el de la derecha los cultivos de coca no cambian. O sea, no tiene un impacto
ni los rozamientos ni los desplazamientos, nada. Algunas alternativas al prohibicionismo va a hablar Emilio. Yo voy a nombrar nada más el caso de Portugal, a donde en el año 2001 se despenalizaron uso, tenencia y venta minorista de algunas drogas, uso y tenencia de todas las drogas por uso personal, y al mismo tiempo se mejoraron los servicios sanitarios, centrando igual el esfuerzo en la reducción de daños. La incidencia de infección por HIV en Portugal a partir de ese año disminuyó. Si pueden ver, en la línea roja, que es la que desciende casi totalmente, es la que es relacionada con drogas. Y por otro lado, el consumo no cambió a partir de la despenalización. El quinto menor consumo de cannabis lo tiene Portugal, dentro de los estados europeos que tienen registro. Bueno, otras alternativas ya las van a escuchar: República Checa, Suiza, Canadá. A partir de estas evidencias se desarrollaron una serie de recomendaciones, la misma comisión. La primera es despenalizar los delitos menores no violentos relacionados con drogas, como el uso, la tenencia y las ventas pequeñas. Y al mismo tiempo reforzar alternativas sociales y sanitarias. Reducir la violencia, reducir progresivamente el uso de las fuerzas militares, no usar los servicios de reducción de daños para aumentar arrestos, porque eso es otra cosa que pasaba. Quizás había sitios a donde se podían dar jeringas descartables u otras medidas de reducción de daños, pero la policía utilizaba estos sitios para esperar a los usuarios y aumentar la cantidad de arrestos. Eliminar discriminación racial y étnica y prevenir los delitos sexuales, dar apoyo a las víctimas. Las medidas de reducción de daños deben ser los ejes de los servicios de salud y las políticas de drogas. Y es necesario asegurar el acceso a estos servicios en las cárceles, en particular, a donde es mayor el uso. Hay que dar prioridad a las personas que usan drogas para el tratamiento de HIV, hepatitis C y tuberculosis. Y poner a disponibilidad tratamientos eficaces y humanos para la dependencia. Garantizar acceso a drogas controladas. Formular políticas que no perjudiquen a las mujeres, pensar alternativas a la cárcel, desarrollo de tratamientos que tengan en cuenta estas diferencias de género. Integrar los aspectos sanitarios en el abordaje de la cadena de suministro. Sobre todo incluir a los actores en las decisiones que se toman. Desarrollar e incluir indicadores de salud, de derechos humanos y desarrollo para ver qué éxito tienen estas políticas. Y por otro lado, mejorar y ampliar la investigación sobre drogas y políticas, que en este momento tiene prácticamente un solo financiador, que es Estados Unidos, que tiene determinada idea sobre las drogas. Bueno, como conclusión del informe, las políticas prohibicionistas representan una paradoja. Los políticos las defienden como necesarias para preservar la salud pública, pero por otro lado la evidencia sugiere que aumentó la violencia, la transmisión de enfermedades, la discriminación, desplazamientos forzados y que debilita el acceso de las personas a la salud. Por eso la recomendación principal de esta comisión es que se mueva gradualmente hacia un mercado regulado. Bueno, ahora, ¿cuál es la evidencia que sostienen las políticas prohibicionistas? Yo no encontré. Si alguien sabe, me puede enviar ahí al mail, pero no sé cuáles son. ¿Estás seguro? Ponga mi power y... ¿Quieres ponerlo ahí? ¿Quieres poner el power ahí? Sí, ponelo ahí, voy para allá. ¿Quieres venirte acá? Sí. ¿Yo te lo paso? No, yo lo paso así. Entonces, te llevo un cable. ¿Está puesto eso? Bueno, buenas noches. ¿Esto anda? Sí, buenas noches. Voy a trabajar solamente 2 países de los 6 que están incluidos en esa investigación que se llama Un Mundo con Drogas, que tiene que ver con el título de la ONU, ¿no? Un mundo sin drogas, podemos hacerlo, a lo cual yo creo que además de perverso, digamos, es bastante hipócrita el mundo sin drogas, ¿no? Hay que ver de qué drogas se tratan. Voy a retomar algunas cosas que habló Rebeca y que tienen que ver con el modelo suizo que
tuve la suerte de investigar, y alguna vez acá ha venido Nelson Feldman y ha hablado del modelo, y también él ha sido la persona que me abrió las puertas en Suiza para poder recorrer estas salas de consumo controlado y ver un poco de qué se trata y pensar qué pasaría si nosotros lo intentáramos acá. Lo cual por supuesto sería un escándalo político, pero digo, más allá del escándalo político, ¿qué pasaría y si realmente podemos hacerlo? Cuando se abrieron estas salas, lo que estaba pasando es que los propios usuarios consumían en los parques y dejaban jeringas tiradas en los parques, en Suiza y en otros países también. Eso molestaba, por supuesto, porque uno tiene sus chicos y va a un parque y hay una jeringa tirada, es desagradable y además es peligroso. Y cuando estas personas, Uber de ContactNet, puso un lugar para dar café, ropa limpia, etcétera, un día los usuarios le dijeron, ¿y por qué no nos podemos inyectar acá adentro? Lo cual era un poco polémico, ellos lo permitieron, cayó la policía, esto fue a juicio y lo que ustedes ven en esa pantalla es básicamente toda la reducción de daños junta casi, ¿no? Queríamos que la gente sobreviva. Hay estudios que dicen que cuando las personas consumidores viven más tiempo, probablemente la dejen de consumir o tengan una vida un poco más controlada o conservadora, si se quiere. En ese momento el 90% no llegaba a un tratamiento. Este es el tema de la demanda. Nosotros tenemos tratamiento coactivo. Suiza también lo tenía. Es decir, que a vos llegás más rápido a la policía que a los servicios médicos o asistenciales. Y además, la voluntad me parece que es muy importante para que una persona se pueda tratar. Digamos, sin voluntad, digamos, además de ser un inhumano, me parece hasta una falta de respeto para el propio tratante, ¿no? Porque te traigan a alguien esposado y te lo tiren ahí y te digan que lo tenés que atender, digamos, me parece humillante es que decir, habla del fracaso, de cómo no nos estamos pudiendo nosotros generar una demanda, que por otro lado tampoco se permite porque tenés, y ahora lo vamos a ver, el usuario tiene riesgos cuando se acerca al sistema de salud. Tenemos que tener contacto, empecemos donde están ellos, veamos qué quieren. Los usuarios nos decidan. Lo más importante para nosotros es inyectarnos. Si estoy preocupado por eso, no puedo hablar contigo, porque estoy viendo cómo conseguir drogas. Esto es totalmente traspolable al uso de pasta base, o mejor dicho, crack en este momento en Argentina. El dictamen de Schulz, que es el que termina decidiendo que esto es legal en Suiza, retoma lo que decían dos consejeros muchos años después. El dictamen es de 1988 y los consejeros suizos habían hablado de esto en el 74. Uno decía que el tratamiento y la recensión social eran más importantes que la sanción que quieren infligirle a los consumidores. Esto parece de perogrullo, pero no lo es. Sería difícil ofrecer tratamiento si se lo asimilaba a cada paciente como delincuente. El Estado, que abre y gestiona los centros de consulta, debería en realidad cerrar los ojos, o cualquiera que venga a buscar consejo y ayuda corre riesgo de tropezarse con un juicio penal. Esta frase es interesante porque lo que está planteando es que la penalización tiene un efecto sobre la salud de esas personas, en varios aspectos. Ir preso no es algo saludable, menos en nuestro país. Y por otro lado, la propia penalización hace que mucha gente no se acerque a los servicios de salud, lo cual Portugal lo demuestra. Cuando se despenaliza, la gente se acerca. Cuando en 2012 en este país debatimos la despenalización de la tenencia, los curas villeros, FONGA, la Federación de Comunidades Terapéuticas, el diputado Amadeo, hoy imputado en el lobby para comprar armas, que también ha sido embajador de Estados Unidos y que también ha sido director de la Cedronal, lograron frenar este avance junto con las madres del Paco, llevadas por Amadeo, diciendo que el país no estaba preparado para atender a estos adictos y que si despenalizábamos iba a haber más adictos y que iba a explotar todo. ¿Qué pasa? Cuando se despenaliza no explota todo. Sube la demanda de atención porque más gente se anima a atenderse, no porque haya más consumo. Lo cual es totalmente lógico. Digamos, acá no hay ninguna ciencia. El dictamen dice algo también para los médicos. La única responsabilidad penal del personal médico del campo social residía en la figura de abandono de persona. Por lo tanto, se avala la necesidad de medidas que no se limiten a la abstinencia. Porque muchas veces los médicos también dicen, bueno, pues yo no puedo, esto es ilegal, etc. Lo único ilegal es dejar morir a una persona. Y todo lo que pasa en un lugar médico está bajo secreto médico. ¿Se pueden hacer salas de consumo en la Argentina con las leyes que tenemos? Yo creo que sí. Vamos a llegar de nuevo a esta discusión. Pero ¿qué es lo interesante de las salas? Es un lugar donde nosotros tomamos contacto con la población consumidora que no se quiere tratar. No solamente tomamos contacto, sino que la adicción no es una enfermedad. Tiene otros componentes. Y uno de esos componentes es el componente social.
Y tal vez eso sea lo más importante, digamos, que una persona cuando consigue un trabajo y un techo, probablemente su consumo deje de ser problemático. Y esto se ve. Este es el contrato entre la policía y la sala de consumo controlado. El contrato es largo, pero esto es una de las partes más interesantes. Dice, bueno, los empleados están bajo secreto médico y por ello no pueden generalmente facilitar información sobre los usuarios. Por regla general, el equipo de ContactNet no esconde a nadie de la policía. La mitad del staff del ContactNet proviene del área médica, la otra del trabajo social, ya que uno de los objetivos es la inserción laboral y el acceso a la vivienda digna. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una sala de consumo? Por supuesto que hay gente que roba para pagarse lo suyo y se esconde en la sala. Cuando la policía va, en esta sala en particular en Berna, la gente se tiene que registrar. Entonces el operador sabe que esta persona que robó está adentro, pero no le conoce la cara. No tiene obligación de identificarlo, de individualizarlo. Tiene que decirle a la policía que la persona está. Eso lo tiene que decir, pero no tiene por qué decirle quién es. La policía se la tiene que arreglar. De todas formas, este tipo de salas y otros tipos de tratamientos que vamos a ver después bajan mucho la delincuencia. Ahora vamos a ver por qué. En la sala además se vende drogas, en esta sala de Berna, no en todas, pero en esta sala se vende y es algo bastante particular de ver porque es gente que está tan rota como la gente que va a consumir, porque hay gente que va a consumir y que está vendiendo para pagarse lo suyo. La encargada dice, Inés Burke dice, son solo adictos que venden cantidades mínimas para financiar su consumo. Nosotros no los llamamos dealers, los llamamos usuarios. Todavía no es legal, pero se tolera en estas condiciones. La policía sabe lo que pasa en esta parte de la ciudad. Ellos deben controlar que no sean grandes dealers y miran desde afuera. Ven si alguien está rodeado de muchísimas personas. Y bueno, a veces entran y controlan a esa persona. Es decir, si se llega a colar un dealer de verdad y el tipo quiere vender mucho, que igual es un lugar tan lumpen que yo no creo que pueda vender mucho, pero puede ser, la policía sí lo va a ver desde afuera y lo va a controlar. Pasemos a la metadona en Estados Unidos. Más allá de que Estados Unidos sea el principal impulsor de la guerra de las drogas, hoy ya no lo es. Hoy ya tiene a China, tenemos a Rusia, tenemos a los países árabes, musulmanes, que sostienen toda esta guerra, que en verdad no es una guerra, porque no se quiere ganar. La guerra es una guerra permanente. Hubo un estudio muy interesante, hecho en el 91, sobre las 1000 primeras personas anotadas entre el 69 y el 71 en el programa de mantenimiento de metadona en Albuquerque, que es una ciudad en el medio de la nada, que era interesante porque era una comunidad latina que no se moviliza mucho dentro de Estados Unidos, entonces era más fácil encontrar a estas personas 22 años después. ¿Cómo se los consiguió? Cruzando registros carcelarios, judiciales, de defunciones y de clínicas de metadona posteriores. Lo hizo Abraham Goldstein, les recomiendo leer a esta persona, falleció hace algunos años. Es uno de los posibles descubridores del sistema dopaminérgico, no llegó a hacer el experimento clave para quedarse con ese descubrimiento porque abrió una clínica de metadona y se puso a atender a la gente. Tuvo que tomar esa decisión, ser el capo por siempre y descubrir que tenemos morfina en el cerebro, si se quiere, opioides, por atender lo que le estaba pasando alrededor. Miren lo que encontró. Bueno, de los 1000 no encontró a todos, por supuesto. Solamente hallaron a 776. Más de la mitad, casi la mitad, habían muerto. Del total, de todos los 776, el 42% tenía antecedentes penales, la mayoría hurtos y delitos sin heridos. La sobredosis había matado a 119 personas, los hechos de violencia a 60, de los cuales 38 de esas personas eran heridos por balas policiales o durante robos. Recordemos que la heroína y los opioides generan dependencia física. No es como la cocaína y no es como la marihuana, es otro tipo de dependencia mucho más profunda. La cirrosis derivada del alcoholismo, 36 casos, suicidio, otros 12, solo 20 personas murieron de causas naturales. La edad promedio de estas personas era 26 años. El programa de metadona lo que había logrado en un principio era sacarlos de circulación, porque si vos te va bien con la metadona, dejas de comprar. Si dejas de comprar, dejas de robar. Que además le robás primero a tu familia, porque es así. Primero le robás a lo que tenés alrededor. Cuando se te acabó esa caja, vas por otra caja. ¿Cuál es el problema? Para la policía y para la sociedad son delincuentes, pero antes de ser delincuentes eran pacientes que nadie atendió. Después se transformaron en delincuentes. Cuando van a la justicia, bueno, ya sos un delincuente. No, yo tenía un problema de consumo problemático, no me importa, robaste, listo. Este es uno de los pacientes que habla. Y dice, mi vida parece que no va a ninguna parte sin la metadona. ¿Por qué no puedo considerar la metadona como mi propia insulina y dejar de probar si puedo vivir sin ella? Es un comerciante que recibe 13 dosis de metadona cada 15 días, con testeo de orina obligatorio. Hace 20 años que no consume, tiene trabajo estable, tiene familia.
y la mayoría de la gente que lo rodea no sabe que está en metadona, que en muchos de los casos son así. Bajo mantenimiento de metadona, la mayoría de las 243 personas que se pudieron contactar había consumido casi la mitad de heroína, reducida a otras drogas, incluyendo el alcohol, disminuía su participación en hechos delictivos y mejoraba su calidad de vida. Nosotros tenemos metadona en Argentina. Hasta donde sé, el Hospital Fernández está dando a personas que son adictas a los opioides, que son pocas. En la cárcel hay muchas más. Estoy pensando en el tramadol y en otros opioides. Pero son adicciones muy jodidas. Hablemos de Ricardo Ford, si quieren, que se reventó el estómago tomando esta porquería. Pero también podemos hablar de Prince y de muchos más. Que además conseguirlas en el circuito médico no es fácil. Las conclusiones de la OMS sobre el PROV. El PROV fue el experimento suizo para empezar a dar un paso más, que es la heroína por heroína. Que esto ya es escandaloso. Es decir, vos consumís heroína en la calle y si fallaste 2 veces en el tratamiento, en otros tratamientos, el Estado te da heroína pura. 3 veces al día la tenés que ir a buscar y te la tenés que inyectar adelante de esas personas. Este sistema ya existía en Inglaterra, pero se generó un mercado gris a partir de que los propios médicos vendían por abajo. Los resultados son interesantes. La tasa de retención en el tratamiento era del 89% en los 6 primeros meses y el 76% hasta los 18 meses. Nadie murió de sobredosis. Quiero aclararles que se empezó dando morfina, heroína, metadona y cigarrillos de heroína. Lo que terminó pasando es que todos, más del 70%, terminaron consumiendo heroína. O sea que se intentó otros opioides de largo alcance como la metadona. De hecho hay una metadona de mejor calidad que se llama LAM. Tienen que entender que el pico plasmático es distinto. No es el pico plasmático de picarse algo que va mucho más arriba y rápido y baja rápido, sino que es algo más suave, que incluso para alguien que consume heroína puede llegar a ser algo hasta careta, digamos, ¿no? Porque si venís de ese tipo de picos plasmáticos a esto, a una meseta, puede que no. Las mejoras estadísticamente significativas ocurrieron en el índice de masa corporal, estado físico, inflamaciones subcutáneas y abscesos. La OMS controló este experimento, por supuesto a pedido de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es básicamente el que hace la guerra a nivel internacional, y estaban muy preocupados por este experimento. El 18% de las personas con VIH mejoró su inmunidad y bajó la carga viral. Tras 320 días, 83 personas se fueron a una terapia basada en abstinencia. Es poco, pero es algo. Pasados 18 meses, la inestabilidad en el alojamiento tuvo una reducción del 43 al 21% y el índice de empleo pasó del 14 al 32%. Esto es lo que pasa cuando uno deja de trabajar, robar, o en el caso de muchas mujeres, prostituirse para comprar drogas cuando no lo tiene que hacer. Es así de sencillo. Y la mejora en la calidad de la vivienda como en el trabajo es lo que hace que muchas personas puedan salir de esto. ¿Por qué empezaron a tener problemas de trabajo y de habitacional? Por pagarse el consumo. Es un ciclo que lo que hace es empobrecer a la persona y marginarla más y más y más y más. Cuando vos das vuelta a ese ciclo y lográs que la persona pueda tener un trabajo y un techo, te das cuenta que el problema no era el consumo. Era lo que había generado el consumo en ese marco de represión. Si hay personas con plata, y yo los vi en las salas de consumo, gente que sale de trabajar, se pincha en un lugar limpio y se va a su casa. Y tiene laburo. Y están bien vestidos. Es cierto, la mayoría son lumpen, pero hay otra gente que no. Y hasta es impresionante verlo en la sala. Al finalizar el estudio, bajó a la mitad la criminalidad, hurtos menores y las instrucciones. La prescripción de opiáceos constituye un uso médico legítimo y está justificada según la OMS. Hay que animarse a hacer las cosas. Porque uno dice, está todo prohibido. Veamos, abramos una sala de consumo bajo leyes médicas y veamos qué pasa. Uno dice, bueno, pero van a ir los paquetes y te van a romper todo. Yo he visto muchachos fumando crack. Y vos decís, pero son suizos. Ah, les pega distinto el crack. O sea, si sos suizo y fumás crack, te pones a leer a Rousseau. Y si sos argentino, te pones a ver la cumbia. La verdad es que no es así. Holanda es el otro país del que quiero hablar porque ha descubierto algo que es muy importante. A mediados de los años 70, la ministra de Salud sostuvo que la marihuana no era la puerta de entrada a las drogas duras. La puerta eran los vendedores callejeros que ofrecían opio, anfetamina y más tarde heroína y cocaína. Esto es lo que nos pasa en nuestro país. Nosotros vamos a comprar prensado paraguayo. El que tiene que ir a comprar. Y un día no hay prensado paraguayo, entonces ¿qué hay? Paco o cocaína. Bueno, ¿quién te la puso ahí? ¿Vos querías comprar eso? No, no había otra cosa. Es viernes, quiero salir de joda. Bueno, dame lo que tengas.
Y esto pasa incluso con la ketamina, por ejemplo, ¿no? Alguien que va a comprar cocaína y le dice, mira, coca no tengo, me tengo ketamina. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, es fin de semana, me quiero ir de reviente, terminé comprando eso. Entonces, el que termina manejando el mercado y la salud es este tipo, que por supuesto no tiene normas sanitarias, que es un trance que quiere ganar plata, generalmente. El gobierno holandés entonces permitió los coffee shops, que en verdad eran cafés donde había un tranza, y cuando venía la policía, como el dueño sabía quién era el tranza se iba caminando. No eran más que eso. No es que como ahora, que si uno va, hay un dealer, porque se le sigue diciendo dealer, al fondo del coffee shop, y vos elegís la variedad, mirás en un microscopio cuánta resina tiene la marihuana, comprás semillas. Era algo mucho más tranqui. La idea era mantener bajo control o hacer controlable el consumo de drogas de riesgo como problemática, como problema sanitario y social. Es una idea mucho más humilde. Lo que pensaba la ministra de Salud es, si yo logro que la gente que quiere consumir marihuana vaya a un lugar, la consuma, pero que ahí no le vendan otra cosa, voy a lograr que mucha gente no pase a consumir otras sustancias. Uruguay quiere lo mismo con la pasta base. Uruguay le llama el efecto góndola, ¿no? Como que el dealer es el supermercado. Entonces vos vas al dealer y el dealer te dice, bueno, mirá, me llegó. No, pero yo quiero porrita. Pará, eso sea hippie. Fíjate esto, fíjate. Es así. El que ha ido a comprar lo sabe. Hulsmann es un jurista muy importante, que el doctor lo debe conocer, que participó, en verdad encabezó una de las comisiones que analizó esto y que dice algo muy interesante también. Aquellos que fomentan el castigo abogarán por el aumento de cuerpos policiales hasta que lleguen a ampliarse 100 veces su tamaño actual. Esto provocará una polarización entre las diferentes partes de nuestra sociedad y puede derivar en un incremento de la violencia. Es lo que vemos en México, es lo que vemos en Colombia y es lo que vamos a ver en Argentina, donde cada vez hay más fuerzas policiales para reprimir el tráfico y el consumo también. Por ejemplo, tenemos en Córdoba fuerzas especializadas que andan con capucha, es decir, si te pegan un tiro no sabes quién es. Cuestiones por el estilo. Bruining, que es el que primero abrió el café, esto que va a decir Bruining es polémico, pero es cierto, profundamente cierto. El kilo de cannabis debe tener un precio tan bajo que desmotive la violencia alrededor del crimen organizado y lo haga accesible. Si el precio es bajo, la ganancia también es baja. Si se permite el autocultivo, habrá gente que comercialice, pero van a hacer un poco de dinero, solo eso, un poco. La clave, y esto también se ve en la regulación en Estados Unidos, en los estados que están permitiendo cannabis recreativo, es el precio. El estado de Colorado terminó teniendo un precio un poco alto porque tiene un cuerpo un cuerpo administrativo que controla la dispensación de cannabis medicinal y recreativo. Entonces mucha gente sigue comprando al tranza porque está caro. Lo que va a hacer Uruguay a partir de julio en las farmacias es poner un producto que valga lo mismo que el prensado paraguayo, pero que sean flores. Lo cual, para cualquier consumidor, es como sacarse la lotería. ¿No? Venía fumando paraguayito seco, sacándole la semilla y pasaste a fumar una flor, no es poco. Bien, esto es lo que vino después, es decir, evidencia, como acá mostró Rebeca. ¿Qué pasó en 1995? Varios años después, 20 años después de la reforma legislativa, que en el 76 toleró los coffee shop, la cantidad de dependientes a sustancias duras cada 1000 habitantes era de 1,6, un promedio bajo comparado con Francia, Gran Bretaña, Italia o España, que rondaban 2,4 y 3, cercano a países vecinos como Bélgica y Alemania. Es decir, la segmentación de mercado funcionó, bajó el consumo de drogas más, yo no digo duras, blandas, porque eso depende de cuánto tome uno. Evidentemente, digamos, si uno toma poco no son duras, pero bueno, la idea es que la cocaína no es igual que el porro y eso estamos todos de acuerdo con que es así. Otro de los aspectos es interesante, dice la toxicidad física del cannabis es reducida, no se dan casos de muerte por sobredosis ni de dependencia física, es una obviedad, pero alguien lo tenía que decir. Puede producirse dependencia psíquica, pero no puede compararse según su frecuencia y grado con la dependencia psíquica que va emparejado con el consumo de heroína, cocaína o alcohol y nicotina. Esta es la última evaluación que se hizo en 2011 y lo que dice es que la segunda revisión determinó que hay pocos nuevos adictos a los opiáceos y se elevó la edad de inicio. Esto es muy importante porque la gente que empieza a consumir mucho después, o porque quedó la gente de la vieja guardia que sigue consumiendo heroína, pero ya no tiene ese atractivo que tenía antes. En parte porque también tenés un programa en Holanda también de metadona o de heroína por heroína.
Es muy interesante ese punto. La cantidad de consumidores de drogas inyectables era la más baja de los países de la Unión Europea, lo que hizo descender la sobredosis, al igual que los contagios de VIH y hepatitis C. Comparado con los otros países occidentales, el uso de cannabis es relativamente bajo. Y hay algo mejor todavía en los holandeses, que ellos sí tienen estadísticas confiables, porque sí tienen contacto con los consumidores. Otros países tienen subregistro, que no es el caso de Holanda. Voy a hacer una cosa muy breve sobre Uruguay porque es lo más cercano y porque lo que algún día debatamos acá va a estar impregnado de esto. La droga, bueno, mucho peor que la droga es el narcotráfico. Yo creo que Mujica en esto la pegó. Y lo que estamos contando de México es así. Al día de hoy se calculan que hay 100.000 personas asesinadas por la guerra a las drogas desde el 2006. Hay 20.000 personas desaparecidas. Esto ya fue reconocido por la ONU. Y ya, y a veces lo cuento, hay un chat para reconocer fosas clandestinas. Se está dando lo mismo que se dio en Colombia en su momento. La negociación de hoy de los familiares de las víctimas pasa por las fosas. Le piden a los narcos que le digan dónde están las fosas para poder desenterrar a su gente. Sacan las fotos de lo que encuentran en las fosas y en ese grupo de chat los familiares van reconociendo a su gente por la ropa, por alguna seña particular y los pueden enterrar. Esto es lo que nunca vemos de la guerra a las drogas. Y como me dijo hace poco alguien de la JIFE, alguien piola que llegó a la JIFE, esto es una cruzada religiosa. Por lo tanto, todos los muertos de los que estoy hablando ahora son el costo necesario para que tengamos un mundo sin drogas. El problema es que las drogas no van a matar a tanta cantidad de gente como la guerra. Y eso es lo que está diciendo Mujica. El narcotráfico está dejando consecuencias peores que el consumo de drogas. Que además que al ser ilegales, muchas sobredosis son por la calidad y la mala calidad de las sustancias o por la poca información. Este es el ministro de Defensa. Dice, para que el país no se convierta en un centro de fabricación de drogas es que planteamos tener el control total sobre la producción, al menos hasta que se legalice en otros países, algo por lo que vamos a luchar en América Latina. Es interesante porque en Uruguay el autocultivador se tiene que registrar, cosa que no pasa en Colorado, y la única explicación que encontré y me dio la Junta Nacional de Drogas es que necesitan saber qué volumen está manejando Uruguay. Porque si se empieza a vender marihuana uruguaya en Argentina o en Brasil, eso va a traer un problema diplomático y vamos a tener que, en el caso de Uruguay, poner más plata en seguridad en las fronteras y eso va a ser un gasto difícil de justificar, ¿no? En una sociedad avejentada, conservadora, que tengamos que pagar las pendejadas que hacen algunos cultivadores que cultivan de más y venden, que tampoco sería tan grave, pero bueno. Y en el debate parlamentario, que esto se los recomiendo, las colgué, ahora les voy a mostrar un sitio donde pueden encontrar esta documentación. Había mucha gente que hablaba de la teoría del escalón, ¿no? Y Sebastián Sabini, que es el diputado que más trabajó, dijo, los usuarios de cannabis no terminan siendo consumidores de pasta base, al menos no es así para el 98% de los consumidores, no lo es. En Uruguay hay 200.000 personas que consumen cannabis al menos una vez al año y claramente no hay 200.000 usuarios de pasta base. Es sentido común. Cuando alguien viene y te dice, empiezan con el porro y terminan con la cocaína o la pasta base, hubo un diputado que dijo, empiezan con la Coca-Cola y también tomaron la teta de mamá. Acá no hay relación de causa-efecto, no hay una relación de causalidad. Los materiales que les estoy comentando están en esta página, los originales. Hay algunos materiales sobre Bolivia que se los recomiendo, sobre todo el estudio de 1948 que sirvió para prohibir la hoja de coca. Es un estudio realmente, es una etnografía media trucha, pero muy racista y muy interesante también para ver qué es lo que pasó con la hoja de coca. Las cuestiones de Suiza están en inglés, pero están ahí, y están las revisiones que hizo la OMS sobre el PROB. No hay cosas de metadona, pero en algún momento las vamos a poner. Y las taquigráficas de Uruguay, que realmente les recomiendo la taquigráfica de diputados, porque en Senado la votación ya estaba lista, estaba cocinada, pero en diputados no. Y esas taquigráficas muestran lo que va a ser la discusión algún día en este país. Digamos, el grado de pseudociencia utilizado por la oposición, incluso describiendo el mecanismo de adicción a la cocaína como si fuera el de la marihuana, o mostrando comunidades terapéuticas de evangelistas con personas diciendo que fumaban paco y habían empezado con marihuana. Acabo de mostrarles cómo es realmente la cuestión. Así que bueno, espero que puedan bajar materiales y que los usen. Gracias.
Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación al dispositivo Pavlovsky, Psiquiatras en Formación. Es un gusto estar acá con varios compañeros y compañeras de lucha. Ya venimos de una lucha bastante elevada, ya nos conocemos bastante. El paño político, en el Congreso Nacional, en el paño de comunicación. Bueno, Emilio hace un gran trabajo. Recomiendo mucho el libro de Emilio, también el libro que fue citado de Johan Hari, un autor que la verdad hizo un trabajo muy impresionante, que es un buen resumen, me parece, como para hablar todos estos temas y repensar todos estos temas que tenemos arraigados dentro de una cultura provisionista hace tanto tiempo, por lo cual creo que son dos obras elementales para que tengan de estudio. Si querés me paso. ¿Ahí? Dale. Según lo que viene el programa, me invitaron a exponer lo que fue la campaña de Basta Rica, de los 30 años de Basta Rica. Basta Rica es un fallo judicial de 1986, es el primer fallo judicial que implementa una doctrina que avala el artículo 19 de la Constitución, que hace a la libertad individual, a la privacidad de las personas, a la autodeterminación personal respecto del consumo de sustancias. En ese sentido, lo que hace la Corte es declarar la inconstitucionalidad de uno de los principales delitos que tiene la ley de drogas, que actualmente lo contiene, que es la tenencia para consumo personal. En ese momento, Basta Rica, bueno, el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, es un personaje relativamente conocido, un detalle que me parece siempre relevante de reflejar, porque en el debate político se suele dar una cuestión de que, bueno, que Basta Rica y después Arriola en el año 2009 avanzaron sobre una sustancia en particular que era la marihuana. Mentira. Basta Rica era cocaína y marihuana, ¿no? Y Arriola lo que hace, principalmente en el voto principal, que es Petraki, que fue un juez que falló en ambos casos, Petraki básicamente se remite a lo que había dicho hace casi 25 años atrás. Por lo cual es un antecedente que retoma Arriola y en base a eso podemos decir que se aplica sobre todas las sustancias. Es una cuestión de criterio de inconstitucionalidad sobre determinadas figuras relacionadas al consumo, que también puede relacionarse al tema de otras figuras, como es el tema del autocultivo, respecto de esa validez de la autodeterminación, libertad y privacidad de las personas respecto del consumo de sustancias, mientras que el límite es no se afecte a un tercero, no se afecte derechos de un tercero, que es el límite constitucional que se establece. Como decía, en 1986 sucede este caso, por lo cual el año pasado hicimos una campaña con Pensamiento Penal y varias organizaciones. La campaña, yo soy muy mal para la tecnología, ¿cómo se pasa esto? Ahí está. ¿Conoce? La flechita, si no, Mariano. Sí, la flechita es más fácil. Ahí está. ¿Con esta flechita? Sí. Ahí está, listo. Disculpen, ¿no? De casualidad soy abogado, con estas cosas no me llevo muy bien. Bueno, la declaración fue firmada para sorpresa nuestra, vamos a decirlo la verdad, y además lo deschavó Emilio Ruchansky en una nota, o sea, una conversación privada que tuvimos, y después lo terminó diciendo en la nota, me parece muy bien, que yo era consciente de que no íbamos a tener muchas adhesiones. A razón de verdad, yo suponía que íbamos a tener unas 50 firmas como mucho. Y esa era como la base que estábamos conformes dentro de la declaración y terminamos teniendo 265 firmas. ¿Por qué era tan pesimista? Por más que suelo ser bastante pesimista, bueno, los compañeros también me conocen en ese sentido, ¿no? O sea, era bastante pesimista en el sentido de que la declaración no solo abordaba el tema de la tenencia para consumo personal, que es algo bastante dentro de lo jurídico trillado, ¿no? O sea, algo, cuando hablamos de Basta Rica, Arriola, nos aburrimos nosotros mismos de hablar de estos temas porque son temas que venimos hablando dentro de las facultades, el mundo académico y en los fallos judiciales, como decimos, hace 30 años. Entonces es algo que está políticamente arraigado dentro de la cultura jurídica. O sea, entablar un criterio discordante con los criterios establecidos en Basta Rica y Arriola es la excepción hoy por hoy. O sea, eso significa también que en la práctica no hay consumidores imputados por tenencia para consumo personal que terminen en definitiva condenados. O sea, es muy difícil encontrar casos semejantes por ese arraigo que tiene en la cultura judicial estos temas. En ese sentido, la declaración era mucho más abarcativa que esta cuestión.
Teníamos dos opciones, sinceramente. Teníamos la opción de ir por la fácil, o sea, por la despenalización de la tenencia para consumo en base a lo que había dicho Bastarrica, o hacer una declaración que suponíamos que era toda la deuda pendiente que eventualmente considerábamos nosotros respecto de la política de drogas, todo. Y eso significaba una cuestión de piantavotos, ¿no? Para la justicia, bueno, puedo estar a favor de algo arraigado hace 30 años, como es el fallo Bastarrica, pero no estoy a favor de una sala de consumo, como decía Emilio recién, reducción de daños, despenalización de otras figuras, como es el tema de las mujeres que son utilizadas como correo humanos, el tema de bajar las penas a delitos de narcomenudeo, un tema muy sensible para la justicia porque se toca algo muy corporativo de ellos, que es la ley de desfederalización, que básicamente en el 2005, o sea, lo que logró es que se creen algunas instancias en algunas provincias de fueros de narcomenudeo, fueros especiales respecto a estos temas, por lo cual corporativamente, o sea, no me toquen el kiosco, ¿no? Entonces, obviamente que fue en piantavotos, ¿no? Nunca vamos a saber dimensionar cuántos votos piantamos, ¿no? Pero bueno, logramos 265 votos a favor. Y la verdad de personajes muy interesantes, o sea, procuradores generales, defensores generales, bueno, en el juez de la Corte Interamericana Raúl Zaffaroni, bueno, cuestiones que gratamente nos sorprendieron y bueno, en lo personal lograron tener un poquito más de optimismo en mi persona, que como digo, no suelo ser muy optimista en estos temas. Estas son todas las organizaciones que adhirieron. También para mí y para nosotros es un orgullo personal que hayan adherido cerca de 30 organizaciones internacionales y locales, que la verdad están representadas, a mi criterio, las organizaciones que más presencia tienen en el debate internacional, como Release, Transform, DPA, bueno, también a nivel local Intercambios, THC, WOLA de Estados Unidos, tenemos una organización también africana, TNI de Holanda, bueno, todas estas organizaciones adhirieron a la campaña. Falta el dispositivo Pavlovsky, que en algún momento vamos a tener la adhesión. Vamos a empezar un poco, la declaración es larga, como digo, o sea, tiene bastantes contenidos, pero tratamos de resumirlos en esta exposición lo más posible. Obviamente que partimos de una premisa que la guerra contra las drogas, ya como dijeron acá los compañeros y compañeras, o sea, es un fracaso, o sea que es algo que también está trillado dentro de la literatura, que causó mayores daños a la sociedad de los que supuestamente fue llamada a reducir, políticas basadas en represión, que no se logró tutelar ese bien jurídico para el cual supuestamente fueron llamadas por las convenciones internacionales. Tenemos 3 convenciones como la del 61, 71 y después el 88, que en sus preámbulos, como bien decía Rebeca, empiezan diciendo respecto a la salud de la humanidad, el salud y el bienestar de la humanidad, ¿no? Hablan las convenciones. Esas son las traducciones literales del inglés y la versión francesa de las convenciones también tienen estas palabras. Sin embargo, la traducción española nosotros le agregamos, digo, a nivel hispanoparlante, o sea, le agregamos un condimento más que es la salud moral. No sabemos qué es la salud moral, pero se lo agregamos, ¿no? Entonces en las convenciones, o sea, en los preámbulos vemos esa diferencia que en la versión hispanoparlante contenemos la cuestión religiosa que recién se estuvo hablando, ¿no? O sea, como que empezamos a partir de premisas abstractas respecto de algo feístico, religioso, que no tiene un sustento real en la práctica. Para detallar, o sea, de dónde venimos, porque también en esta pelea que estuvimos entablando y principalmente la última de las peleas, que la seguimos entablando claramente, que es la del tema del cannabis medicinal, constantemente se nos cuestionó respecto a la falta de prueba de la utilización medicinal de la sustancia, ¿no? O sea, que no había ensayos clínicos, que todavía no estaba comprobado para las patologías que exponían las madres principalmente. O sea, cuando decían, bueno, para tal patología a mi hijo le hizo bien, bueno, pero eso no tiene una comprobación científica por detrás y demás. Por lo cual, ante cierto hartazgo de ese discurso, a mí me gustaría nada más en esta breve historia de la prohibición partir de la base de cuáles fueron los criterios científicos por los cuales se prohibieron las sustancias. No, o sea, si vos me reclamás un nivel superlativo de prueba científica para eventualmente volver a regular las sustancias, o sea, relegalizar las sustancias, pues las sustancias, creo que todos sabemos, estuvieron permitidas hace mucho tiempo, el cannabis, los opiáceos, la cocaína como utilización médica, etcétera. O sea, todas esas sustancias fueron decididas en su momento por un criterio político, meramente político, o sea, ser prohibidas.
Y en ese sentido no hubo una validez científica por detrás como para decir tenemos que prohibir estas sustancias en desmedro de otras, o sea, en comparación de otras que mantienen su regulación, mantienen su legalización, su estatus jurídico de legalización, por un criterio, por ejemplo, de toxicidad, de adictividad de las sustancias, de dañosidad individual, dañosidad social, entre comillas, o sea, del consumo de las sustancias. O sea, no existió eso. Y los informes que eventualmente dentro del contexto prohibicionista se empezaron a implementar o difundir fueron totalmente censurados. Los médicos, los académicos, los científicos fueron perseguidos claramente por un personaje que es Harry Anslinger, que también es dentro de la historia que recién relatábamos, o sea, de Johann Hari, o sea, da un muy buen pantallazo respecto a lo que fue el comportamiento de este funcionario como un mentor principal de la guerra contra las drogas. Anslinger, o sea, retoma la posta de lo que fue la prohibición del alcohol allá por 1920, que duró alrededor de 13 años. Después, cuando en el 33 empieza a disminuir la argumentación respecto por lo cual mantener la prohibición del alcohol, que el alcohol a todo esto no había disminuido su consumo, sino lo que había disminuido el consumo es de alcohol de buena calidad, ¿no? Que es parecido también a lo que recién se decía respecto de las personas mueren en definitiva por no saber lo que están consumiendo, que es lo que sucede actualmente. Time Wrap es un buen ejemplo de eso. En ese momento, o sea, el alcohol, y también lo dice, retomando lo que decía Emilio, Sebastián Savini dentro del debate de diputados en Uruguay y una carta que le manda al jefe de la JIFE, si no me equivoco, cuando el jefe de la JIFE lo había llamado Uruguay un país pirata, que se apartaba de la comunidad internacional, etcétera, Savini le contesta dándole datos de lo que fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos en 1920. Dentro de esos datos, o sea, releva que la población no se había dejado de consumir uno de los precursores que se realizaba las bebidas alcohólicas, que era el alcohol etílico, o sea, pasa a ser un precursor controlado claramente dentro de la prohibición. Entonces, al restringirse ese precursor, lo que pasa es que las sustancias, las bebidas, empiezan a utilizar otro alcohol que se llama alcohol metílico. El alcohol metílico lo que produce son grandes índices de ceguera y parálisis. Hubo cerca de, en los 13, 14 años que duró la prohibición, hubo alrededor de 50.000 casos de parálisis y 100.000 casos de ceguera. Nuevamente, el efecto buscado de una persona, su relación con las sustancias, tiene que ver con múltiples factores y subjetividades de cada una de ellas. Pero ninguna de esas personas busca eventualmente quedarse ciega por tomar alcohol, ¿no? O sea, el efecto buscado es diferente al efecto logrado motivo de la prohibición, ¿no? Es lo mismo que cualquier sustancia que nosotros tenemos de consumo humano. Nosotros estamos tomando este agua acá en la mesa y suponemos que hay un control estatal e institucional por detrás que valida que esta sustancia eventualmente sea para hidratarme, para calmar la sed, etcétera, pero no que tenga un arsénico, que esté contaminado, etcétera, que me pueda brindar un problema mayor a mi salud, que es un problema obviamente que yo no estoy tratando de buscar. Y ese organismo de contralor y la regulación que establece, por ejemplo en Argentina, es la ANMAT, que controla los medicamentos y los alimentos. Entonces confiamos, ni sabemos quizá, o sea, quién es el que está controlando el consumo de cualquier sustancia de consumo humano. Pero bueno, existe dentro de un contexto de regulación. Cuando el Estado se aparta de esa función primordial de regular las sustancias, la regulación sigue existiendo, pero en manos del crimen organizado, ¿no? Entonces, cuando se le prohíbe, por ejemplo, veníamos de Estados Unidos, se le prohíbe el acceso al alcohol etílico, se restringe claramente eso, bueno, se empieza a implementar otro alcohol que es el alcohol metílico. También se implementa, o sea, lo que sucede con otras sustancias de mayor adictividad y dañosidad, que es lo que se llama dentro de política de drogas la ley de hierro. O sea, el mercado ilegal busca lograr el mismo efecto, ya sea en ganancias como también en efectos que busca la población respecto de esa relación que tiene con las sustancias, con sustancias de menor volumen, que es una relación que podemos hacer actualmente también con el Paco, una sustancia más barata, pero que crea un efecto más inmediato y demás. Y en ese momento, dentro de la prohibición del alcohol, también se produce con la baja del consumo de cerveza, que era una bebida de mayor consumo en Estados Unidos, y un aumento del consumo de whisky, por ejemplo, y whisky con alcohol metílico, ¿no? O sea, triplemente dañoso, o el número que quieran ponerle, o sea, respecto de lo que eran las bebidas reguladas, como era una cerveza. ¿Por qué? Porque el caudal que había que mover respecto del whisky para difundir en el consumo de la población que seguía buscando el consumo de alcohol era menor. O sea, una persona se tomaba eventualmente 3 vasos de whisky en vez de consumir
no sé, 10 litros de cerveza. Entonces el volumen es menor, la ganancia se sigue conservando y el efecto se sigue produciendo respecto a la población que busca ese efecto con la relación con la sustancia. En ese sentido, como decíamos, o sea, la base empírica de la prohibición no existe y está plagada de consideraciones prejuiciosas, xenófobas, racistas, etc. Algunas de las frases, bueno, del señor Aslinger, que en su momento cuando retoma decía, cuando empieza a caer la prohibición del alcohol, como que empieza a buscar recursos y argumentos respecto a otras sustancias para que no caiga también la burocracia de la prohibición, que es otro gran dato, ¿no? O sea, todo el sistema prohibicionista se sustenta en grandes burocracias internacionales en la actualidad. Hay un especialista mexicano que, para que se den una idea, hace 3 años que está fijándose organismo por organismo cuántos son los funcionarios y el presupuesto que tiene cada uno de los organismos para hacer un detalle final, un informe final de cuál es la burocracia prohibicionista. 3 años hace que viene estudiando eso. En ese sentido, una de las razones que fundaba Aslinger es los efectos que producen las sustancias prohibidas en las razas degeneradas, que las sustancias, el consumo de sustancias conducía al pacifismo y al comunismo, al lavado de cabeza comunista. Bueno, embarazos no deseados, o sea, estudiantes de color de la Universidad de Minnesota salían de fiesta con otras estudiantes blancas y se ganaban su simpatía contándoles historias de persecución racial. ¿Y cuál era el resultado? Muy sencillo, embarazo. Esa es o sea, cuando nosotros nos preguntaban, o sea, ¿cuál es el criterio científico para regular el cannabis medicinal cuando vos tenés una madre que bajó las convulsiones de 300 a una o a ninguna o en lo que sea? Y yo me acordaba de esto y digo, ¿y cuál fue el motivo por el cual prohibieron? Bueno, embarazos no deseados entre las razas. Otro argumento científico muy claro. La marihuana convierte al hombre en un animal salvaje. Si el abominable monstruo de Frankenstein se la viera con el monstruo de la marihuana, se moriría de miedo. Esta frase la dijeron delante del Congreso cuando se empieza a implementar todas las normativas en California, empieza la ley de venenos, la Marihuana Tax Act, o sea que es una ley prohibicionista e impositiva a la par, etcétera. Todos esos argumentos, o sea, públicos, y están relevados también en el libro de Johann Hari bastante bien con los datos y la bibliografía acorde. Esto es porque aquello sonaba medio muy lejano y gracioso, ¿no? Pero esto es muy presente, o sea, la relación que se hace con el consumo de las sustancias, la demencia y el delito. Lo que decía Aslinger es, atención padres, estad atentos, vuestros hijos se ven expuestos a un peligro de nuevo cariz que adopta la forma de cigarrillo, pero está relleno de una droga, la marihuana. Los jóvenes acaban esclavizados por este estupefaciente al que siguen siendo adictos hasta que, una vez socavadas las facultades mentales, caen en la demencia y hacen que cometan crímenes y actos violentos. Bueno, más allá del lenguaje extremista que utiliza, o sea, Aslinger, propio de él, o sea, esto me parece es una relación bastante presente y uno de los prejuicios arraigados dentro de la cultura prohibicionista que venimos llevándola hace unos 100 años, un siglo aproximadamente, respecto a la relación que se hace de consumo de sustancias prohibidas, juventud, le sumaría, juventud principalmente en una situación socioeconómica de pobreza, no cualquier juventud, no es el mismo el chico que consume en una fiesta electrónica de Time Wrap, etcétera, bla, 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 que el chico que se está muriendo por Paco, y también algunos prejuicios y estigmas que tenemos nosotros mismos, ¿no? Que nos consideramos los reyes del progresismo y también a veces vemos estos consumos como diferenciados. Bueno, tiene una relación histórica, me parece muy presente la relación que se hace en consumo, juventud en situación de humildad y delito, ¿no? La comisión de actos lesivos para conductas o para derechos de terceros, que es el límite, como decíamos al comienzo, el límite constitucional que implementan los fallos Bastarrica y Arreola. Esto también, bueno, y acá lo cito a Hari y también una nota de Federico Pavlovsky, aquí presente, que está en página 2, se le recomiendo que la lean, que es el eslabón más débil, que me parece un buen síntesis respecto a estos temas que estamos hablando y lo que causó los comienzos de la prohibición. Dentro de este contexto, o sea que estamos hablando, creo que muchos de ustedes deben ser médicos, o sea, esta cruzada prohibicionista también se validó en base, como decíamos, a contradecir, censurar y negar toda opinión discordante de los médicos y los científicos que venían a oponerse a los criterios prohibicionistas, ¿no? Muchos médicos, o sea, en ese momento, que parece una situación
medianamente reciente, por más que data de cerca de 50 años, la situación de Suiza, que recién contaba Emilio y demás, pero viene de mucha historia atrás que también, o sea, los médicos conscientes le daban, o sea, opiáceos a las personas para que no tengan, para desengancharlos químicamente, eventualmente, para que no tengan conflictos con la ley penal, para que no procedan a conductas disvaliosas consideradas dentro del contexto social, como robos, hurtos, etcétera, para hacerse la sustancia. Bueno, y eso, el método de dación, sustitución de sustancia, etcétera, existe ya desde hace casi un siglo también, antes de la prohibición. Por lo cual muchos médicos tenían esa costumbre bastante arraigada y con buenos resultados en la práctica, y son como los primeros que se empiezan a oponer a esta oleada prohibicionista de Harry Anslinger. En ese sentido, obviamente que fueron reprimidos, alrededor de 20.000 médicos fueron arrestados, el 95% de los médicos fueron considerados culpables y se establecían las penas de multas y hasta 5 años de prisión. Lo que dice Harry, que considera esta circunstancia como el mayor ataque legal cometido contra profesionales de la medicina en los Estados Unidos. En 1971, después de varios años de todos estos discursos, empieza a internacionalizarse el discurso, pero en sentido de, no de una guerra contra las drogas como la conocemos hoy por hoy, que parece la guerra contra un abstracto, ¿no? Contra una sustancia, contra una planta, etc. La guerra contra las drogas tiene otro sentido, que es uno de los sentidos que le brinda validez también y sentido a toda esta cruzada religiosa, que es el tema también del intervencionismo geopolítico en determinadas soberanías. Entonces, lo que dice cuando Nixon declara la guerra contra las drogas en 1971 es bastante claro en ese sentido, y hay que leerlo como para considerar cuál era claramente la intencionalidad de Estados Unidos al respecto. Que dice: el enemigo público número 1 de Estados Unidos es el abuso de drogas. Para poder luchar y derrotar a este enemigo es necesario llevar a cabo una ofensiva nueva y plena. Esta será una ofensiva a escala mundial, abordando los problemas con las fuentes de oferta, los lugares productores, Colombia, o sea, lo que fue el Plan Colombia, lo que es el Plan Mérida en México, lo que fue Panamá, lo que es Afganistán, etcétera, ¿no? Como también estadounidenses desplegados en el extranjero, esos ejemplos que estamos dando, donde estén en el mundo, y con ello declaro la guerra contra las drogas. En ese sentido es que, cuando muchas veces, de vuelta, o sea, cuando hablamos de esa guerra contra el abstracto, no es una guerra contra el abstracto, o sea, la guerra contra las drogas era la guerra contra aquellos lugares también donde se producían las sustancias, y el objetivo final era el intervencionismo geopolítico. Por eso también, o sea, yo relativizo, dentro de ese pesimismo que me caracteriza, bastante contestatario, por cierto, es cuando se dice el fracaso de la guerra contra las drogas, que, como decíamos, es algo bastante trillado. Para mí no es tan así. O sea, si la guerra contra las drogas, su finalidad manifiesta era controlar el consumo de determinadas sustancias y demás que se consideraban, supongamos, como de mayor adictividad, toxicidad, dañosidad individual, dañosidad colectiva, cualquier argumento científico o pseudocientífico que queramos ponerle por detrás, podemos considerar claramente que es un fracaso, ¿no? Porque los niveles de consumo se mantuvieron o medianamente estables o aumentaron otros. Obviamente todos los resultados adversos, todos los que sea los daños colaterales que a veces hablan los organismos internacionales respecto de la criminalización, respecto de las muertes producidas. Recién se da, por ejemplo, un dato de México, le sumo una parte. En México, en este paréntesis, ¿no? O sea, en México, dentro de 2006 al 2012, se produjeron alrededor de, algunos datos como la FES, habla de 70.000 muertes y 30.000 desaparecidos, ¿no? 100.000 casos de entre muertes y desaparecidos. La OEA releva la cantidad de muertes por sobredosis a sustancias dentro de esos mismos años, 2006 a 2012. 100.000 casos contra, ¿cuántos suponen? Alguien que se anime a tirar un número, de muertes por sobredosis. México. Sí. 20, bueno, muy optimistas, ¿eh? Bueno, son 563 muertes. 563 muertes por... Entre 100.000 y 20, 100.000.
Tal cual, sí, tiene razón, compañeros. Soy demasiado pesimista, entonces... pero en ese sentido se demuestra la disparidad respecto de una política y otra, ¿no? O sea, las muertes producidas por las sustancias, por el consumo de sustancias, son 563 contra 100.000 casos de desapariciones y muertes producidas por la guerra contra las drogas, claramente producidas a partir de la declaración de la guerra de 2006 de Felipe Calderón y la militarización de la seguridad urbana. También estos discursos, o sea, respecto del control y la prohibición de determinadas sustancias, como decía, tenían su raíz, que como vimos algunas frases claramente xenófobas, discriminatorias, racistas por detrás. Algunas sustancias, como por ejemplo fueron los opiáceos, precisamente se prohibieron a principios del siglo XX con una cruzada respecto a la población china. La población china de Estados Unidos había sido utilizada como para crear las redes ferroviarias, la construcción de redes ferroviarias, y también pasó a ser, dentro de la idiosincrasia, dentro de la política estadounidense, una población molesta, ¿no? Una inmigración descontrolada, podríamos decir, en discurso local. En ese sentido, o sea, se crea toda una conducta o una publicidad xenófoba detrás de esta población, que es lo que se llamó también la fiebre amarilla, ¿no? Y eso no quedó nada más en la retórica, sino también en el avance de conductas agresivas y asesinatos masivos de poblaciones chinas en algunos lugares como Los Ángeles. También, o sea, otra sustancia como es la marihuana se prohibió por otra población molesta de contexto que eran los mexicanos y los latinos. La sustancia como la cocaína y la heroína, también otra población molesta respecto de la población afrodescendiente. Claramente Harry Anslinger tenía una aversión bastante manifiesta respecto a la población negra. Se dan anécdotas de Billie Holiday, se dan anécdotas de muchos músicos de jazz que eran perseguidos respecto del consumo. Bueno, entonces era la forma de localizar el consumo de determinadas sustancias para el control poblacional de determinadas poblaciones, ¿no? Eso que parece eventualmente una teoría conspirativa por detrás es una cuestión que es reconocida después por un asesor en 1994, se le hace una nota, que es John Erlingham, que dice: la campaña de Nixon de 1968, su posterior presidencia, tenían dos enemigos, la izquierda antibélica y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal protestar contra la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y al criminalizar a ambas severamente, podríamos desbaratar comunidades. Sostuvo que con la excusa de la guerra podíamos arrestar a los líderes, catear sus hogares, terminar con sus juntas y humillarlos noche tras noche en los noticiarios nocturnos. ¿Sabíamos que mentíamos respecto de las drogas? Claro que sí. Eso es una confesión que hace el asesor principal del tema de drogas de Nixon en ese momento. Eso es lo que conllevó, compañeros, díganme los tiempos, pues, ¿cómo andamos? Para abrir preguntas. Para abrir preguntas, ok. Eso es lo que conllevó eventualmente, y cierro con esto, a una criminalización masiva de la población afrodescendiente en primer lugar y la población latina en Estados Unidos en segundo lugar. Como ven, acá hay un estudio que hizo ACLU en Estados Unidos. Estos primeros gráficos lo que releva es que la población blanca con la población afrodescendiente tenían más o menos los mismos índices de consumo, y en una población, un rango etario entre 8 y 25 años, la población blanca hace mayor consumo de marihuana que la población negra. ¿Me siguen? Y estos son los índices de criminalización respecto a la población negra respecto a la población blanca, ¿no? También se dispara, o sea, muchos índices de criminalización que después podemos ver relacionados a nivel mundial. Acá no hay ninguna cifra en Argentina que releve esta disparidad racial o esta disparidad respecto de las poblaciones que pueden ser seleccionadas por la criminalización secundaria de las fuerzas policiales. No tenemos esos datos, pero claramente dentro de las prisiones podemos ver claramente que están pobladas de una población humilde, socioeconómicamente de pobreza, poblaciones jóvenes. Los datos de criminalización respecto de esta población son jóvenes entre 18 y 30 años principalmente, que son seleccionados en las vías ferroviarias. Por ejemplo, hay un informe que les recomiendo desde Federico Delgado muy interesante al respecto, que releva que las fuerzas policiales están realizando ese trabajo de selección, o sea, lo que llamamos selectividad penal dentro de las redes ferroviarias, por lo cual
eso plaga dentro de los juzgados y las fiscalías penales de alrededor del 70% de las causas, ¿no? Fueros federales en específico que están vinculados a la represión del narcotráfico, a la persecución de la corrupción, del secuestro extorsivo, de la trata de personas, etcétera, delitos muy graves, y el 70% del trabajo lo tienen vinculado a la persecución de usuarios de drogas. Esas son las estadísticas que da Federico Delgado. La Procunar da otras estadísticas que hablan alrededor de un 50% de los casos, 44, 45% de los casos, ¿no? Pero depende de cada una de las jurisdicciones, que va a tener una disparidad de criterios respecto a los consumidores en particular. En definitiva, para cerrar con esto, la declaración es bastante extensa, los invito a leerla, brinda muchos contenidos de todo lo que estuvieron debatiendo los compañeros, brinda bastante información. Me parece una de las cuestiones principales dentro de la declaración son los linkeos que tenemos de cada uno de los documentos, porque tratamos de validarlo claramente con lo que es la opinión de organismos internacionales. Hay alrededor, hoy por hoy no hace falta mentir ni en datos, ni crear fantasmas, ni nada. Tenemos alrededor de unos 15 organismos internacionales que claramente solicitan por la despenalización de los usuarios, que claramente solicitan por la reducción de daños, etcétera. O sea, los índices de criminalización son obscenos respecto a los consumidores. No hay ningún dato que pueda sustentar la utilidad técnica o jurídica o política o social de seguir criminalizando a los consumidores. Por lo cual, o sea, todos esos datos están relevados y tratamos de plasmarlo ahí. Me parece que eso le dio la fortaleza suficiente como para cuando decíamos que 270 personalidades dentro del mundo jurídico firmaron esta declaración, la hayan hecho propia, 30 organizaciones también, y tiene una adhesión. También si entran al link, que es Pensamiento Penal /Basterrica, o sea, van a encontrar también la adhesión de cada uno de ustedes, que puede sumarse la adhesión personal. Muchas gracias. Bueno, abrimos preguntas, comentarios. Bueno, rápido, sí, un comentario rapidísimo. Bueno, una vez lo invitamos a Emilio Ruchangi a un encuentro, leímos su libro y nos encontramos con él, algo que hacemos habitualmente, y una cosa, Emilio, ¿no? que tiene que ver con la generación de esta mesa y también con un grupo como de estudio y de trabajo, y quizá con una manera de pensar el tema de las adicciones o el consumo problemático. Emilio nos dijo, bueno, ustedes los médicos, ¿cuándo van a opinar? ¿No? ¿Cuándo se van a meter? Y un poco tiene que ver, ¿no? El hecho de Emilio está acá y tiene que ver con el contacto luego con Mariano en otra clase, en otra reunión. Y más allá del tema específico, para nosotros es muy importante que hubiera una mesa de política de drogas en este momento, porque nosotros como asociación y como psiquiatras tenemos toda la sensación de que tenemos que empezar a opinar de cosas que por décadas la psiquiatría en sus asociaciones no opina, no trata pacientes, pero parece que no alcanza. Entonces esta mesa tuvo mucho que ver con esto. Así que yo, la verdad, agradecerles mucho que estén acá, se hacen un esfuerzo muy particular por venir acá, hicieron un enorme esfuerzo por estar acá, y bueno, gracias, eso. Gracias. Yo creo que la mesa y la aparición de este grupo en esta institución es un acontecimiento novedoso, extraordinario, porque en la tradición de esta institución el colectivo acompañó la ley de drogas, la ley 23.737, lo hizo cuando en el Senado se discutió la modificación de la norma, y APSA, junto a 5 capítulos y encabezados por Javier Didia, junto al representante general regional de la DEA y a un juez muy sospechado de corrupción, como es el juez de la Cárcova y muy vinculado a la DEA, defendieron en el Senado el criterio de imputación penal. Lo grave para el universo del campo de la salud mental es que, curiosamente, siendo la adicción un fenómeno de naturaleza propia del campo de la salud mental, como dice el fallo Arriola y el fallo razonado de Fait y de Zaffaroni, este colectivo le ha trasladado y ha cedido y ha transformado al enfermo en un delincuente, y se lo cedió al dispositivo penal y al dispositivo criminal. Y se lo cedió a la policía, porque la puerta de entrada al dispositivo
penal es la policía, generando una forma muy particular de selectividad en el dispositivo represivo, que claramente tiene que ver con una clínica del desamparo y con aquellos sectores más empobrecidos y más marginados de la sociedad. La segunda cuestión, me parece, es que el aporte del libro de John Harry es muy importante, pero es muy importante el paso que has dado vos con la Asociación de Pensamiento Penal, con la que tuve intercambio, hicimos mesas redondas respecto de distintas cuestiones, en particular también la cuestión carcelaria, que va a estallar si se sigue esta lógica de oportunismo vindicativo de una clase política muy degradada. Lo que se produce o se opera como cambio en ese paradigma es la construcción de un enemigo que ya no es el sujeto adicto o el sujeto enfermo, porque en eso es probable que las políticas hayan fracasado, como vos decís, pero no fracasaron en la penetración del imperialismo en América Latina, que utilizó los dispositivos de la DEA, que es parte del problema y no de la solución, porque definió que la DEA y la política de la potencia unipolar era perseguir la demanda y no perseguir la oferta, porque la oferta significaba regularla con 500.000 millones de dólares que ingresan al mercado financiero, con la venta de armas y con la calidad de la cocaína que consumen los norteamericanos. De modo tal que en ese proceso, en los últimos años, ha retornado la política imperial por la vía de una corrupción estructural de las policías nacionales, infiltradas, educadas y formadas por la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad, que son las que dan los golpes de Estado en América Latina. El ejemplo de México es trágico. México hoy es una democracia autoritaria con terrorismo de Estado y con un genocidio en curso. De modo tal que la guerra contra las drogas, que comienza con la intervención del ejército, que es una política para América Latina porque toda la legislación es heredera del terrorismo de Estado y plantea la idea de la amenaza a la seguridad nacional del consumo. Por eso la ley de drogas instala el delito como un delito federal y los jueces federales, es decir, que un juez federal que debe perseguir o esclarecer el atentado de la AMIA, persigue adictos, digamos, ¿no? 12.500 causas por año, dinero que si se invirtiera en políticas de prevención primaria y atención, darían otro resultado. Las políticas en salud son el discurso de la nada y en este momento claramente son el dominio de los grandes monopolios, ni hablar con el último discurso de Macri, que ahora ya termino, dijo que iba por la modernización del ANMAT y planteó la autorización automática de medicamentos. Termino con esto. Creo que en APSA llegó el momento, estoy convencido, de tener una política inteligente, generando consenso, pero radical. ¿Por qué? No es que no se hizo nada. Durante 20 años han pasado, cuando fui presidente del capítulo de criminología, infinidad de mesas redondas, aquí, en el colegio público, en la Facultad de Derecho, de Zaffaroni y alias Neumann cuando vivía, pasó medio mundo. Algunos colegas, digamos, abogados, algún candidato a la Corte, en la Asociación de Pensamiento Penal. Creo que APSA atrasa, creo que hay un núcleo de corrupción que está vinculada a la DEA porque los seminarios regionales que se realizan tienen dinero y financiamiento que salen de algún lugar. No tengo una mirada ingenua, no hay nada peor en la política que la ingenuidad. Me parece que llegó el momento de lograr esa confrontación, porque todos sabemos, por ejemplo, que la política de reparación de daños en España, cuando en las cárceles hace 20 años el 70% de los adictos a heroína tenía HIV, esa
escala dramática al instituir la política de reparación de daño, bajó dramáticamente y desarrolló una política de drogas sumamente interesante. Y respecto de Uruguay, curiosamente, o no tan curiosamente, igual que la PAL, igual que nuestra institución, el principal obstáculo en Uruguay para aplicar la política de legalización de la marihuana, que compite con el Paco e intenta romper la lógica de la organización criminal y mafiosa, es la Corporación de Psiquiatras. De manera que estamos en un punto en el que yo creo que me parece que nuestro discurso tiene que ser inteligente, pero sin ceder, porque estamos en un punto de fractura, sobre todo en América Latina, donde claramente el capitalismo avanzado avanza también con las políticas de guerra, que son parte constitutiva de su explicación política. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y retomando lo que dice el doctor, se ve que es una autoridad acá en la institución y acerca de algo que dijo la doctora al principio, ¿no es cierto?, los que hacemos clínica psiquiátrica, y lo que dijo la doctora es cosas sumamente revolucionarias, como que, por ejemplo, la legitimidad de no buscar la abstinencia como fin terapéutico. Eso parece una frase. Ahora, el doctor va a saber qué significa eso, ¿no es cierto? Si se puede sostener en un consultorio o ante otros colegas, decir, bueno, yo no pretendo que el paciente sostenga una abstinencia, pretendo que tenga una calidad de vida X. Es muy difícil de sostener y, digamos, y no hay herramientas además. No tenemos herramientas ni con los colegas, ni con los mismos pacientes, porque ¿qué le vamos a hablar? ¿De qué? De mística, de espiritualidad para sostener una cuestión así. O sea, un consumo y a la vez una cuestión de calidad de vida. No hay herramientas, no hay nada. Invito a la gente que tenga injerencia en las asociaciones científicas a desarrollar algo por el estilo, ¿no? Comparto algo, otra frase por el estilo, ahora no recuerdo, pero bueno, esta la que recuerdo ahora, que el objetivo terapéutico no sea la abstinencia total. En este el tema en este mismo horario, en otro salón, en esta institución, en otro, existe un uso no problemático de sustancias. Contradiciendo abiertamente el título acá del Congreso, ¿no es cierto? O sea, es una pregunta retórica, obviamente. ¿Existe un uso no problemático de sustancias? ¿Qué están planteando? ¿De qué están hablando? ¿No? Simultáneamente en este mismo horario hay que elegir a cuál se viene. Bueno. Y después con el profesional acá que habló de Time Warp, a mí me gustaría recordar el tema de Arroyo Seco que ocurrió y recordar que menos de 12 meses antes en Rosario habían aprobado por unanimidad en la Municipalidad de Rosario la instalación de carpas sanitarias en las fiestas electrónicas para testear si las pastillas tenían éxtasis o no. Las muertes en Arroyo Seco ocurrieron porque las pastillas no tenían éxtasis. Tenían un tóxico que vaya a saber cuál fuera, ¿no? Pero no eran éxtasis. De la legalización a la reglamentación de las leyes. La última ley de salud mental dice claramente deberá privilegiarse todos los dispositivos tendientes a la reducción del daño. Eso debe leerse como deberá destinarse presupuesto. O sea, estamos discutiendo algo que está legislado desde el 2015, hace más de 2 años, que deberán privilegiarse mecanismos destinados a la reducción del daño. Está escrito en la última ley de salud mental. No sé qué estamos discutiendo. Ahora, la reglamentación de esa ley, así como todas las propuestas de desmanicomialización,
a buscarlas no sé en dónde, porque ¿dónde está reglamentado un hospital de noche, una casa de medio camino? No hay. Muy bien. No sé, era una intervención, no sé si quieren responder. Es verdad eso, la ley data 2010, la ley de salud mental, la ley de abordaje de consumos problemáticos, data 2014, la que no está reglamentada es la ley de consumos problemáticos, la de 2014, que el artículo 10, inciso D, implementa también la estrategia de reducción de daño. No, pero 2010 es la ley de salud mental y tiene reglamentación la ley de salud mental, la que no tiene reglamentación es la ley IACOP, que se llama de programa de abuso. Se sancionó en 2010 y se reglamentó en 2007. Claro. O sea, esa está reglamentada. La ley que contiene la reducción de daños es la ley IACOP, que es complementaria a la ley de salud mental, podríamos llamarlo. La de salud mental también, o sea, pero la ley IACOP, el 10 inciso D, que es ese artículo, implementa también la política de reducción de daños que a la par no es solo una cuestión de reglamentación, o sea, por reducción de daños es muy amplio. Dar una botella de agua en una fiesta electrónica es reducción de daños. Y hacer lo que vos decías, un análisis de sustancias in situ, como hace Energy Control de diversos países también acá locales, o sea, en Colombia, en México, en Uruguay hubo una experiencia reciente, etcétera. O sea, eso también es reducción de daños. Entonces la reglamentación de esa ley tendría que contener específicamente cuáles serían los dispositivos que eventualmente se podrían llevar adelante con la reducción de daños. Yo creo que como psiquiatras tenemos el desafío de dialogar, no sé si de homogeneizar el discurso, porque es muy difícil homogeneizar un discurso por ahí con posiciones como tan encontradas, ¿no? Pero bueno, sí buscar el diálogo y ponernos en acción, o sea, corrernos de la pasividad, porque esa pasividad nos convierte en cómplices también, y la verdad es que concretamente hay psiquiatras que están habilitando lugares de tortura. Hace poco se publicó un libro que es excelente, que se llama La Comunidad, que expone fotos de una comunidad terapéutica que un psiquiatra lo habilitó. Entonces, digo, me parece que nos tenemos que poner en movimiento y dejar de también pensar en, bueno, pero ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y si no, empezar a generarlo, ¿no? Y si no hay, bueno, generémoslo, hagámoslo. Y en relación a esto del testeo de sustancias, digo esto y ya cierro. Hace un ratito tuvimos una mesa que estuvimos con Emilio y con otros dos colegas, otros dos compañeros, y planteamos esto de la necesidad de hacer una reducción de daños en la escena electrónica y demás, y de cómo en otras partes del mundo se hace esto de testear sustancias y demás, y nos dijeron algunos participantes que estábamos estimulando el consumo. Así que bueno, todavía me parece nos queda mucho por trabajar. Voy a decir una cosa muy breve sobre el libro La Comunidad. A este congreso fue invitado Merenson y el doctor Calina. Merenson está mencionado en ese libro, es el responsable de un chico que murió en ese lugar por inanición, entiendo que se suicidó. Fue invitado acá a exponer. Yo entiendo que haya ideas distintas, pero también hay actos delictivos. Entonces, si APSA decide invitar personas que cometen delitos, y el doctor Calina tampoco es la excepción, tienen que hacerse responsables después de tener una manifestación en la puerta como hubo, y tienen que entender, y esto yo creo que es lo más duro de la ley de salud mental y lo que tanto le cuesta a esta asociación científica, si se quiere, es que muchas personas de un día para el otro se dieron cuenta que estaban ejerciendo prácticas criminales, y no solamente no lo reconocen, sino que mucha gente quiere continuar teniendo esa relación de poder con los pacientes, donde los tienen de rodillas, los sobremedican, los encierran a espaldas de la familia, o convencen a la familia que una comunidad terapéutica donde una persona está 6 meses, 1 año encerrada, es una especie de cura. Recordemos que en este país el tabaquismo no está en el PMO y el alcoholismo tampoco, pero las comunidades terapéuticas sí. Entonces las obras sociales cubren comunidades terapéuticas, pero cuando vos querés comprarte Champix, tenés que sacar 1.000 pesos para tener la pastilla en tratamiento mensual. Entonces, por supuesto coincido acá con el señor de que acá hay un tema político bastante grande y que también hay que hacer un mea culpa psiquiátrico, como
todavía no escuché que se haya hecho un mea culpa con la homosexualidad, lo que consideraba el DSM sobre la homosexualidad. Hay que hacer un mea culpa de lo que se viene haciendo en este país y hay que dejar de invitar a personas que cometen delitos. Porque invitarlo a Merenson y a Kalina es un gesto de mal gusto, porque no se trata del debate de ideas, se trata de que hay personas que están cometiendo delitos y otras personas que pueden tener puntos de vista distintos, por los cuales me parece bien debatir. Pero si no, estamos como, no solamente atrasando, sino estamos avalando prácticas que son delictivas desde el 2013 cuando se reglamentó la ley de salud mental. Que en ese periodo donde ASA sostuvo el apoyo a la ley de adicciones, me encontré en una mesa redonda, tal vez porque estaban desprevenidos sobre cómo pensaba, en un encuentro de la PAL en Punta del Este, donde estaba el juez de la Cárcova y el representante regional de la DEA discutiendo políticas públicas en adicciones. Y respecto a experiencias personales recientes, llega un paciente de 20 años con alto nivel de consumo y con un episodio psicótico inducido por drogas, al borde de que lo mataran, transitando por la Villa Zabaleta. La familia encontró un único lugar de internación en Escobar y la institución operó el secuestro del paciente. No me permitió entrar, yo sé que eso es ilegal y puedo cuestionar. Ya me pasó con el juez Bañasco y con una institución que era de Yaría, que se llamaba Cuidados Continuos, y donde el exhorto fue decirles que no estaba detenido, sino que era un paciente y tenía derecho a elegir a su profesional. Durante un mes y medio sin ver a la familia, y opté por aceptar esa situación consciente de que era peor de que saliera porque su vida concretamente estaba altamente en riesgo y lo podían matar. Era una situación, pero digamos, absolutamente cierta. Y quiero, digamos, incitar en esta historia de la guerra contra las drogas algunos episodios de pronto no registrados, pero que tuvieron relevancia y que vale la pena leer. El caso Oliver Knott, el caso Irán Contras, es un caso donde la DEA intervino políticamente y ese es el modelo que retorna para América Latina. Por eso digo que no hay demasiadas posibilidades de consenso. Quienes vinieron a sostener ese modelo de comunidad, quienes vinieron a sostener la teoría del confronte, todo ese proceso de incrustación de la prohibición en el sujeto con semejante crueldad, la verdad que no hay ninguna posibilidad de acuerdo con ese sector. El otro libro notable es el de Gregorio Seltzer sobre la CIA en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay una larga historia de la DEA y del tema de la droga ligada a la intervención política que tuvo desgraciadamente éxito. Por eso el lenguaje de toda la legislación de prohibición es parecida en toda América Latina porque es heredera de las políticas de seguridad nacional. Lean, hagan el esfuerzo de ir a la Cámara de Senadores a solicitar el debate sobre la ley de drogas en la Cámara de Senadores y la verdad tiene un nivel de degradación y de pobreza que corresponde a una clase política y a una sociedad que se fascistiza con mucha facilidad, a diferencia de la uruguaya. La uruguaya votó a favor de la despenalización y votó a favor de no bajar la imputabilidad de los menores. Eso en la Argentina no pasaría porque venimos perdiendo la batalla cultural. Quiero decir con eso que hay que acentuar o redoblar esa discusión que es una discusión por la subjetividad, por el estado de conciencia, por los valores e ideas que se procesan en la sociedad. Eso es clave en una representación política muy degradada. Ustedes saben que las 4 comisiones respectivas hace varios años coincidieron y redactaron un informe único de modificación de la ley de drogas. Tenía que ir al plenario a la semana y en la semana
Cristina Fernández, cediendo a la presión de la Iglesia, de la DEA y de la Agencia Nacional de Seguridad, levantó el tratamiento en el plenario. O sea que ceder, la verdad, es una estupidez, no sirve para nada. La confrontación está planteada. Voy a decir que no concuerdo en el sentido de que para una persona puede ser mejor estar encerrada sin ningún tipo de derechos, menos que en la cárcel. Por más que vaya a comprar droga a la villa, lo pueden llegar a matar. En las granjas también matan personas. Y tenemos que entender que es lo que usted dijo. Cuando uno está internado, tiene derechos de pacientes, tiene derecho a rechazar también el tratamiento y derecho a irse. Yo entiendo muchas veces desde la vista de los padres, sobre todo, que dicen, bueno, este pibe está a la deriva y se va a ir y va a terminar con un tiro en la cabeza. No lo sé, eso es contrafáctico. Lo que sí sé es que adentro de las comunidades terapéuticas los pibes salen peor, porque ahí adentro los están torturando, y que, insisto con esto, no se puede seguir avalando. Digamos, no lo sé, pero a mí me duele tener que venir a un congreso donde se invita a un tipo como Merenson, porque realmente él lo dice abiertamente que secuestra pacientes. Es como que yo llegue acá y digo que violo chicas y estemos todos bien y no pase nada. Digo, bueno, a mí me encanta violar mujeres. O fonga. Digo, en el caso de Merenson, él lo está diciendo explícitamente y se lo sigue invitando a presentar un libro y el tipo te está diciendo que está delinquiendo. Y además eso, para él es así. Es incitación al delito, además, bajo la ley de salud mental. Entonces, ¿no está contemplada en tu discurso la responsabilidad médica que tenemos con el tratamiento de los pacientes? La responsabilidad médica que... Pero la responsabilidad médica que tenemos es primero no dañar. Y concretamente, sí, está bien, pero también es cómo se implementan esos recursos, porque estamos hablando de... Yo de repente tengo pacientes que me dicen que si se portaban mal o no acataban las reglas, los dejaban descalzos, sin abrigo. Entonces, hay formas de implementar. No estoy de acuerdo con las comunidades. Yo que durante mucho tiempo fue el último recurso terapéutico con toda su perversión, psicológica, era lo único que... Estaban becadas por el Estado, para empezar, pero tenemos que terminar y vamos a levantar. Pero estaban becadas por el Estado, es decir, los hospitales generales no atendían personas con problemas de consumo. Es gravísimo, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos.